Hola, muchachada a la que les gustan los videos de este furro. Estoy aquí, en este nuevo día, con una nueva historia. Un crossover, de My Hero Academia y los jóvenes titanes, los titanes Gore, no la serie Brenrot actual. Verán, este video no sería posible, sin el permiso de su autor. Jonah Melvilla. ¿Eso es un pájaro? No, creo que es un avión. ¡Es un bicho! ¡Listos para disparar! ¡Ríndanse! ¡Será mejor que se detengan! CJ en la villa. Ah, sí, el Villas. Si no fuera por él, esto no sería posible, así que vayan a su Wattpad, cuyos enlaces estarán en la descripción, y chequen las historias que ha escrito. Como ya es costumbre, dejen like si les gustó, comenten, compartan y suscríbanse, para apoyar el canal. Sin más demora, aquí está. El noveno portador en Teen Titans. Capítulo 5. Nunca jamás. Izuku se encontraba sentado junto a Raven en el sofá, ella estaba curando el brazo de Izuku. Aunque al principio Izuku se había negado, Raven se dedicó a ir curando el brazo de Izuku diariamente durante el resto de la semana después de haber peleado contra el elemental de fuego. Raven tiene sus ojos cerrados mientras se concentra, librando magia de color azul, sintiéndose diferente a los poderes oscuros que usa Raven normalmente. Izuku, aunque estuviera más que agradecido con esto, estaba muy nervioso e incómodo con el tratamiento. No está acostumbrado a que toquen su brazo de esa manera, se siente raro para el que sea incluso una chica quien esté apoyando sus manos delicadamente sobre sus brazos. Aunque, la calidez que desprende la magia de Raven y sentir cómo su brazo se recupera rápidamente hacen que el silencio entre ambos sea algo más cómodo. Izuku, por cierto. Raven lo mira, me preguntaba. ¿Haces esto para mejorar en esa clase de magia? Raven, algo así. Es un hechizo que quise dominar desde hace mucho tiempo, pero me es difícil hacerlo. Izuku. ¿Puedo preguntarte algo? Raven, ¿qué quieres? Izuku, yo. Bueno, nosotros te estamos conociendo y yo quisiera saber un poco más de ti, como por qué usas la magia negra como poder. ¿O por qué estás Juan? Raven aprieta el brazo del noveno con fuerza, lastimando un poco a Izuku. La voz de Raven se altera un poco, asustando a Izuku. Raven, no responderé eso. Izuku, está bien. Raven suelta a Izuku, con su brazo sanado casi por completo, dejándola a sala sin decirle una sola palabra. Deku la ve irse, pensando en aquella hostilidad que muestra ella en algunas ocasiones. Durante toda la semana, Izuku había tratado de crear un mejor vínculo con todos los titanes. Consiguiéndolo en parte con casi todos, pero después de todo, no es capaz de conectar con Raven. Izuku agarra un libro que estaba leyendo llamado Cómo ser un buen amigo, volumen 1 y lo tira a la mierda, al no haberle servido de nada con Raven. Es en eso en donde logra leer un párrafo en el libro que lanzó, dice. Puedes intentar conocer más de sus secretos para llegar a una mejor comprensión y entendimiento. Le estaba diciendo que violara la privacidad de Raven y que trate de descubrir algún secreto, lo que era increíblemente peligroso considerando cómo es la chica. Aunque, en cierto modo, él ya estaba acostumbrado a vivir con gente que se lo pasaba encerrada o que simplemente prefieren mantener su privacidad del resto, Tokoyami y Bakugo, sin embargo, con ella parece ser algo diferente. Como si algo dentro de la chica desprendiera peligro y maldad. Izuku sale de sus pensamientos al escuchar la alarma, por lo que pone su super traje rápidamente y se reúne con el resto. En la sala de la torre. Kyborg, ¿quién es esta vez? Chico bestia, estoy hambriento como para lidiar con ese tonto. Se quejó, estando algo molesto por tener que luchar con el estómago vacío. Robin, yo también preferiría una hamburguesa antes que ir a por un villano. Enciende la pantalla, es el Dr. Luz. Está robando el banco de Jump City. Todos los miembros del equipo corren hasta la entrada mientras el líder da la orden. Robin, titanes al ataque. Para cuando el equipo llega, ven como el Dr. Luz ya había guardado el dinero de la bóveda en su camión. Robin lanza sus batarangs contra las ruedas del vehículo, pinchando y haciendo estallar las ruedas, lo que provocó la caída del camión. El Dr. Luz sale del camión y se para arriba del acoplado que hacía caído de costado. Dr. Luz, titanes. Sus patéticas habilidades no podrán contra mi brillo y luz. El Dog lanza un rayo de luz cargada contra Kyborg, golpeándolo y mandándolo a volar.
Robin se lanza contra el villano desde arriba, lanzándole batarangs, los cuales explotan y crean una cortina de humo sobre el acoplado. El Doc salta y se baja del acoplado, esquivando una patada voladora de Robin y volteándose para verlo. Dr. Luz. Eres rápido, pero no más rápido que la luz. El villano lanza un rayo de luz con su mano, golpeando a Robin y mandándolo para atrás. Chico Bestia corre hacia el Doc transformado en lobo, pero el Dr. Luz lo esquiva, le lanza múltiples esferas cargadas de luz. Dr. Luz. Un lobo no es peligroso si está ciego como un topo. Las esferas comienzan a explotar, el flash generado por estas deja temporalmente ciego y mareado a Chico Bestia, dejándolo fuera de combate. Starfire y Deku disparan múltiples bolas de fuego y balas de aire comprimido contra el villano, para luego lanzarse juntos contra el Doctor con un puñetazo cargado. Los proyectiles disparados por los héroes son bloqueados por una barrera de luz creada por el Doc, esto también lanza para atrás a Izuku y Star al intentar golpearlo. Cyborg se lanza al ataque, pero el Dr. Luz dispara hacia las ruedas del camión, las cuales salen volando y caen sobre Cyborg. Raven. Azaradmetr. El Dr. Luz derriba a Raven con un rayo de luz, mientras que ella se levanta y usa su telequinesis para lanzarle una moto. El Doctor destruye la moto con un rayo como si nada. Dr. Luz. Te recomiendo usar un conjuro más corto. Raven. No te me acerques. Dr. Luz. ¿Qué sucede? ¿Le temes a la luz? Raven gruñe, sus ojos se tornan en un rojo carmesí mientras ella flota varios metros del suelo, estirando su capa hasta tocar el suelo. De su capa salen varios tentáculos que arrastran al villano hacia un vacío oscuro que se encuentra dentro de la capa de Raven, mientras ésta ríe diabólicamente. Raven, ¿qué pasa? ¿Le temes a la oscuridad? Antes de que esto continuara, el Chico Maravilla se para delante de Raven. Raven, detente, ya fue suficiente. Raven dirige su mirada hacia Robin y algunos tentáculos estaba por agarrarlo. Pero entonces reacciona y da algunos pasos hacia atrás. Ella desciende del cielo y su capa regresa a su tamaño normal, dejando libre al Dr. Luz, quien estaba traumado y en posición fetal. Dr. Luz. Estaba oscuro. Estaba muy oscuro. Deku se acerca a Raven, queriendo hablar con la chica, pero esta solo se voltea y lo aparta, mostrando aún más hostilidad que antes. Al día siguiente, en una tarde lluviosa, dentro de la torre, Izuku se encontraba solo en la sala de estar. Con sus pensamientos llenos de preocupación y confusión. La imagen de Raven, rodeada por una oscuridad aterradora mientras el Dr. Luz era arrastrado a un abismo oscuro lleno de traumas mientras suplicaba por su vida, seguía fresca en su mente. Sabía que Raven no había actuado con malicia, pero su capacidad para convocar esa oscuridad la había sorprendido a ella tanto como a todos los demás. El rostro del noveno portador del One for All reflejaba tanto preocupación como una creciente curiosidad. Estaba claro que ella no había buscado causar daño intencionalmente. Raven le recordaba a su amigo Todoroki antes de su batalla en el festival deportivo. Ese chico también había sido frío y reservado, pero eso era porque estaba lidiando con un pasado doloroso. Una vez que Izuku lo había ayudado a dejar atrás esos traumas, habían forjado una amistad profunda que no solo les permitió ser grandes amigos, sino que también ayudó a Todoroki a crecer como héroe. La idea de que algo similar podría estar ocurriendo con Raven cruzó la mente de Izuku. Tal vez ella estaba luchando contra impulsos oscuros que la mantenían a distancia de los demás. Quizás había más en su historia de lo que podía ver a simple vista. En medio de la tormenta que golpeaba las ventanas con fuerza, con una mezcla de curiosidad incontenible y una preocupación abrumadora por su compañera Raven, nuestro héroe, Izuku Midoriya, se llenó con determinación. Se puso en pie con una resolución palpable. Si había algo que había aprendido en su camino como héroe, era que no se podía juzgar a alguien por sus acciones superficiales. Había algo más profundo en cada persona, y estaba decidido a descubrirlo en el caso de Raven. Con pasos decididos y el corazón latiendo con un nuevo propósito, Izuku se dirigió hacia la puerta del cuarto de Raven. Sabía que estaba a punto de adentrarse en territorio peligroso, pero su necesidad de entenderla y apoyarla era más fuerte que cualquier temor. Izuku abre la puerta y se adentra algo tímido a la habitación de Raven. El aire en la habitación parecía más denso, cargado con la esencia enigmática de Raven. Miró a su alrededor, observando los objetos místicos y los libros antiguos que llenaban la habitación.
La penumbra parecía envolverlo todo, y podía sentir la intensidad de las emociones que habían estado burbujeando bajo la superficie. Sus ojos se posaron en una pequeña mesa en una esquina de la habitación. Sobre ella reposaba un libro de apariencia antigua, cuyas páginas parecían contener secretos y pensamientos íntimos. Su corazón latía con fuerza mientras contemplaba el diario de Raven. Sabía que tomarlo sería cruzar una línea, violar su privacidad de la manera más fundamental. Pero también sabía que su deseo de entenderla y ayudarla superaba cualquier dilema ético. Cada página revelaba una faceta diferente de Raven. Sus miedos, sus deseos, sus luchas internas. No pudo evitar sentir una mezcla de empatía y tristeza al leer sus pensamientos más profundos. Se dio cuenta de que ella también era una persona que cargaba su propia carga de dolor y oscuridad, al igual que todos los demás. A medida que hojeaba las páginas, una pregunta resonó en su mente. ¿Cómo podía él, el noveno sucesor del One for All, ayudar a alguien como Raven? Sabía que no tenía todas las respuestas, pero estaba dispuesto a ofrecer su apoyo y su amistad. Recordó las palabras de Olmig sobre cómo un héroe podía inspirar y guiar a otros incluso en los momentos más oscuros. Izuku colocó el diario con cuidado en su lugar original, sintiendo que había cruzado una línea que nunca antes habría considerado traspasar. Aunque estaba impulsado por su deseo de ayudar a Raven, también era consciente de que había invadido su privacidad de una manera que no podía justificar. Sabía que tenía que encontrar la manera de acercarse a ella de manera honesta y respetuosa, pero por sobre todo, lograr que ella no lo mate por esto. Mientras se alejaba de la mesa, su mirada vagó por la habitación en busca de alguna pista que pudiera arrojar más luz sobre la misteriosa Raven. Fue entonces cuando un espejo de mano peculiar llamó su atención. Estaba adornado con detalles oscuros y símbolos enigmáticos, lo que lo hacía destacar entre los objetos circundantes. Movido por la curiosidad, Izuku tomó el espejo en sus manos y lo examinó más de cerca. Su superficie reflejaba una imagen distorsionada de su propio rostro, como si el espejo guardara algún tipo de secreto. Sintió que algo en ese objeto era diferente, algo que iba más allá de lo obvio. Sin pensarlo demasiado, se acercó más al espejo, inclinándose para ver su reflejo con mayor detalle. Sin embargo, en el instante en que su cabeza pasó por encima del espejo, algo extraño sucedió. Una sensación de succión lo envolvió, como si algo estuviera tratando de tirarlo hacia dentro del espejo mismo. Inmediatamente, sintió que su mundo giraba en espiral. La sensación era vertiginosa y desconcertante. Intentó gritar, pero su voz parecía desvanecerse en la nada. Las imágenes se volvieron borrosas y distorsionadas a su alrededor, como si estuviera siendo arrastrado a través de algún tipo de portal. El tiempo parecía distorsionarse mientras su mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. El viento soplaba a su alrededor, arrastrando fragmentos de pensamientos y emociones. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, la sensación de movimiento se detuvo abruptamente. Izuku abrió los ojos con precaución, sintiéndose aturdido y desorientado. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en un lugar completamente diferente. Todo parecía extraño y fuera de lugar. Las sombras bailaban a su alrededor, y el aire tenía una cualidad densa y misteriosa. Se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza. Miró alrededor, buscando alguna señal de familiaridad o pistas sobre dónde se encontraba. Pero todo lo que veía eran paisajes oscuros y desconocidos, como si hubiera sido arrastrado a otro mundo por el espejo mismo. Dentro del mundo del espejo, Izuku se encontraba en un estado de confusión y asombro. Todo a su alrededor parecía ajeno y surrealista, como si hubiera sido transportado a un lugar completamente diferente al que conocía. A medida que vagaba por este extraño entorno, tratando de comprender lo que estaba sucediendo, llegó a un prado de flores y mariposas. El prado era una visión de belleza y serenidad. Flores de colores vibrantes salpicaban el paisaje, creando una imagen tan hermosa que parecía sacada de un sueño. Mariposas revoloteaban en el aire, sus alas coloreadas creando un espectáculo encantador. La atmósfera estaba llena de calma y tranquilidad, un contraste sorprendente con el caos y la incertidumbre que Izuku había experimentado momentos antes. Mientras exploraba el prado, su confusión comenzó a dar paso a una sensación de asombro. Intentaba procesar lo que veía, tratando de encontrar algún tipo de lógica en su situación. ¿Cómo había llegado allí? ¿Qué era este lugar? Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando una figura familiar capturó su atención.
En medio del prado de flores, se encontraba una figura sonriente que parecía sacada de sus sueños más audaces. Era Raven, pero era como si fuera una versión completamente diferente de ella. Vestía una túnica rosa brillante, y su sonrisa era contagiosa y llena de energía. La imagen de la Raven que había conocido en la Torre de los Titanes, reservada y enigmática, parecía haber sido reemplazada por alguien más alegre y vivaz. Raven se acercó a él con un brillo juguetón en sus ojos. Extendió la mano en un gesto amigable. Raven. Hola. No esperaba verte por acá, pero ahora estoy muy feliz de que estés aquí. Izuku se sobresalta un poco, teniendo algo de miedo al tenerla cerca ahora. Izuku. Raven. ¿Eres tú? Raven. ¿Quién más sería? Izuku. Creí que no te gustaba el rosa. Refiriéndose a la nueva túnica que vestía Raven. ¿Bromeas? Es mi color favorito. Izuku. Raven. Toma su mano, vamos, ¿no quieres divertirte un poco? Izuku se encontraba en un estado de sorpresa mientras observaba a Raven, incapaz de resistirse a su contagiosa energía. Aunque la situación seguía siendo desconcertante, la invitación de Raven lo tentaba. Izuku. Bien. Supongo que puedo intentarlo. Dijo algo tímido. Ella aplaudió emocionada, y pronto estaban persiguiéndose a través del prado de flores, riendo y jugando como si fueran niños. La risa de Raven llenaba el aire, y Izuku no podía evitar sentirse arrastrado por su espíritu alegre. Mientras tanto, fuera del espejo, en el mundo real, la verdadera Raven se encontraba meditando en la azotea. Estaba concentrada en encontrar tranquilidad y en controlar las emociones y poderes oscuros que a menudo la atormentaban. Estaba sumida en un estado de calma cuando de repente sintió una perturbación. Justo en ese momento, Robin y Starfire entraron en la habitación con rostros llenos de preocupación. Robin. Raven, ¿has visto a Deku? Lo hemos estado buscando por todas partes pero no aparece. Preguntó serio. Raven abrió los ojos y miró a sus amigos, pero algo extraño sucedió. A pesar de la situación seria, una risa alegre y melodiosa escapó de sus labios sin previo aviso. Se quedó boquiabierta, sorprendida por su propia reacción. Starfire. Oh. ¿Estás experimentando algún tipo de alegría que debamos celebrar? Raven. Estando sorprendida, no es eso. Raven caminaba rápidamente hacia su cuarto, sabiendo que la respuesta a esta repentina alegría debe estar allí. Volviendo al espejo. Izuku continuaba explorando el prado de flores y mariposas en el mundo del espejo. La atmósfera alegre y enérgica de ese lugar comenzaba a hacer mella en él, permitiéndole relajarse y liberar momentáneamente las preocupaciones que había estado cargando. Sin embargo, mientras avanzaba, llegó a un punto en el que los árboles comenzaban a formar un pequeño túnel. Intrigado, Izuku se adentró en el túnel formado por los árboles. La oscuridad momentánea fue reemplazada por la luz del prado detrás de él, pero cuando salió del otro lado del túnel, su sorpresa fue palpable. Se encontraba de nuevo en el mismo lugar donde había estado antes de entrar al prado. Izuku. Ok, he vuelto al lugar en donde antes. Pero no sé en dónde estaba antes. Izuku se rascó la cabeza, todavía confundido por su experiencia en este mundo dentro del espejo. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta, y no sabía qué pensar de lo que había ocurrido. Mientras reflexionaba, sus pensamientos se vieron interrumpidos al encontrarse con Raven. Pero Raven estaba llevando una túnica gris y parecía estar asustada. Izuku. Raven. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La versión de Raven vestida de gris lo miró con ojos llenos de miedo y aprehensión. En lugar de responder, comenzó a sollozar, sus hombros temblaban con la intensidad de sus emociones. La reacción tomó a Izuku por sorpresa, y su preocupación se intensificó al ver que su presencia parecía haberla asustado aún más. Izuku. No, espera, no llores. No tienes que temer. No voy a hacerte daño. Solo quiero entender lo que está pasando aquí. La versión asustada de Raven levantó la mirada hacia Izuku, sus ojos llenos de inseguridad. A medida que él hablaba, sus sollozos comenzaron a disminuir gradualmente. Finalmente, ella logró controlar sus lágrimas lo suficiente como para responder. Raven, asustada, y yo. Lo siento. No quise llorar. Es solo que... este lugar me da miedo. Izuku, mostrándose más comprensivo, entiendo. No tienes que disculparte por expresar tus emociones.
¿Puedes decirme qué es este lugar y cómo puedo salir de aquí? La versión asustada de Raven miró a su alrededor antes de señalar tímidamente hacia un túnel oscuro que se asemejaba al que Izuku había atravesado antes para regresar al lugar donde comenzó. Raven, asustada, con timidez, va ahí. El túnel. Puede que te lleve de regreso. Izuku, gracias. Izuku sonríe agradecido y camina hacia dicho túnel. Sin embargo, antes de que pudiera tomar medidas, algo inesperado ocurrió. Un laberinto gigante comenzó a levantarse a su alrededor, bloqueando el camino que señalaba la versión asustada de Raven. Paredes altas y laberínticas se alzaron ante ellos, creando un obstáculo aparentemente insuperable. Izuku, ¿qué está pasando? Raven, asustada, es un laberinto. Izuku, ¿y conoces la salida? Raven, asustada, sí, pero no te gustará cuando lleguemos. Izuku no entendió eso último, pero con determinación en su corazón, Izuku y la versión asustada de Raven se adentraron en el laberinto que se había levantado a su alrededor. A medida que avanzaban por los pasillos confusos y torcidos, Raven comenzó a hablar con voz temblorosa, como si necesitara desesperadamente expresar sus pensamientos y sentimientos. Raven, asustada. Izuku, no quiero que piensen mal de mí o que se sientan heridos por mis palabras. Y yo. Necesito disculparme por todas esas cosas que dije o hice. Izuku caminaba a su lado, reconociendo el miedo y la ansiedad que estaba sintiendo la versión asustada de Raven. Sus palabras eran una manifestación de su deseo de ser aceptada y su temor a alejar a los que le importaban. Izuku, mostrándose compasivo, Raven, es valiente de tu parte disculparte por tus acciones. Pero también es importante recordar que todos cometemos errores. Lo que importa es que estás dispuesta a enfrentar esas situaciones y a tratar de enmendarlas. Raven, asustada. Lo sé, pero... siento que siempre tengo que mantenerme fuerte y controlada para no lastimar a nadie. Izuku, tratando de ser alentador, Raven, nadie espera que seas perfecta. Todos tenemos luchas internas y cosas de las que arrepentirnos. Pero también podemos aprender y crecer a partir de esas experiencias. Mientras avanzaban por el laberinto, la versión asustada de Raven continuó expresando sus temores y preocupaciones. Ella se disculpó por las palabras hirientes que había dicho, por sus acciones pasadas y por no haber sido tan abierta como deseaba. Llegando finalmente al final del laberinto, Izuku y la versión asustada de Raven se encontraron con dos estatuas imponentes y distintas. Una estatua tenía una expresión feliz tallada en su rostro, mientras que la otra tenía una expresión triste. La dualidad de las emociones representadas en las estatuas era palpable. Izuku observó las estatuas con curiosidad, sintiendo que había algo más en ese encuentro de lo que aparentaba. Mientras se acercaba a la salida que las estatuas parecían proteger, los ojos de ambas estatuas se iluminaron de repente, y comenzaron a moverse en sincronía. Se pegaron espalda con espalda, fusionándose como si fueran un solo ser. Las estatuas tomaron espadas que invocaron de la nada, y luego de dar una vuelta, se prepararon para la batalla. La situación dejó a Izuku sin palabras, pero rápidamente entendió que para avanzar, tendría que enfrentarse a estas enigmáticas figuras. Izuku sabía que no tenía otra opción más que enfrentar el desafío que se presentaba frente a él. Con determinación en sus ojos, activó el 10% del One for All, sintiendo cómo el poder fluía a través de su cuerpo. Sabía que esta sería una pelea difícil, pero estaba dispuesto a dar lo mejor de sí para superarla. Las estatuas no decían una sola palabra, pero sus acciones hablaban por sí mismas. Se movieron con una agilidad sorprendente, atacando con sus espadas en un patrón coordinado que dejaba poco espacio para el error. Izuku analiza sus movimientos y se enfrentaba a las estatuas en el desafiante combate. Su mente comenzó a recordar una conversación que había tenido con All Might en el pasado. Recordó aquel momento en el que habían discutido sobre las ráfagas de aire que podía generar usando el 20% de su poder. Aquella charla había llevado a la idea de mejorar sus guantes para aplicar una nueva técnica, el Delaware Smash, Air Force. Las palabras de All Might resonaron en la mente de Izuku mientras luchaba contra las estatuas. Recordó cómo su mentor le había hablado sobre cómo aprovechar el poder del viento para mejorar sus ataques y controlar el campo de batalla. En ese momento, la idea de la Air Force había nacido, pero ahora, en medio de este desafío, Izuku encontró una nueva aplicación para esa técnica.
Mientras bloqueaba un ataque de una de las estatuas, Izuku sintió una oleada de inspiración. Recordó cómo había practicado el control de las ráfagas de aire, ajustando su poder para no dañar su entorno. Con un pensamiento rápido, concentró su energía en su pierna y realizó una potente patada justo frente a la estatua que tenía delante. Al patear liberó una potente ráfaga de aire que echó para atrás a la estatua, pero en lugar de detenerse para lanzar un solo ataque, como lo había hecho anteriormente, decidió ser más audaz. Sin perder ni un segundo, comenzó a lanzar una serie de patadas rápidas y precisas hacia las estatuas. Izuku. Shot Slide. Air Force. Cada patada generaba una poderosa ráfaga de aire que impactaba contra las estatuas. Con cada golpe, una nueva ráfaga se formaba, aumentando la intensidad de su ofensiva. Las ráfagas de aire consecutivas actuaban como una fuerza imparable, empujando a las estatuas hacia atrás y desestabilizándolas. La versión asustada de Raven escapó rápidamente de la vista de Izuku, dejándolo preocupado por su seguridad. Mientras buscaba con la mirada a su amiga, una sensación de peligro se apoderó de él. Antes de que pudiera reaccionar, fue atrapado por la estatua, quedando atrapado en su implacable agarre. El corazón de Izuku latía con fuerza mientras luchaba por liberarse de la presa de la estatua. Sus intentos de escapar eran en vano, y la sensación de impotencia amenazaba con abrumarlo. Miró desesperadamente alrededor, buscando una solución a su situación cada vez más precaria. En ese momento crítico, cuando parecía que no había escapatoria, una figura inesperada saltó a la pelea con determinación. Una Raven vestida con una túnica verde apareció de la nada, su expresión decidida y su mirada llena de confianza. Sin dudarlo, ella conectó una patada voladora contra la estatua, liberando a Izuku de su agarre. La estatua retrocedió ante el impacto inesperado, sorprendida por la intervención de esta nueva Raven. La joven se plantó frente a la estatua con una actitud desafiante, sin temor a enfrentarse a su enemigo. Su energía y valentía llenaron el aire, y Izuku no podía evitar sentirse sorprendido y agradecido por su intervención. Raven, valiente. Roca inútil, deja a Deku en paz y pelea con alguien a tu nivel. Izuku. Otra Raven. La versión valiente de Raven se movía con una gracia y destreza asombrosas, enfrentándose a la estatua con una confianza que parecía imparable. Cada golpe que lanzaba era preciso y poderoso, y cada movimiento estaba imbuido de una determinación feroz. Con una serie de movimientos fluidos y precisos, la Raven vestida de verde atacó a la estatua con una combinación de patadas, puñetazos y ráfagas de energía. Los golpes y las ráfagas de energía finalmente llevaron a la estatua al borde de su resistencia. Con un último ataque devastador, la Raven vestida de verde envió una ráfaga de energía concentrada directamente al corazón de la estatua. El impacto fue impactante, y la estatua se desmoronó en pedazos, dispersándose en el aire como polvo. Izuku miró con asombro y admiración a la versión valiente de Raven. No solo había derrotado a la estatua, sino que también había demostrado su fortaleza interior y su capacidad para superar sus problemas. Raven, valiente. Wooro, choca. Extiende su mano hacia Deku. Izuku iba a chocar los 5, pero se da cuenta de algo. Él estaba rodeado de 3 versiones de Raven, cada una representando una faceta diferente de su personalidad. Golpeó a Izuku como una epifanía. Mientras observaba a las 3 Raven ante él, comenzó a conectar los puntos y a comprender la profundidad de la situación en la que se encontraba. Izuku. Alegre, asustada y valiente. Ya entiendo. Izuku estaba rodeado por la Raven alegre, la Raven asustada y la Raven valiente. Cada una de ellas había dejado una impresión única en él a medida que avanzaba en su viaje por el mundo del espejo. La Raven alegre, llena de alegría y energía, le había mostrado un lado de Raven que nunca había visto antes. La Raven asustada, luchando contra sus propios temores e inseguridades, había revelado una vulnerabilidad que Izuku había sentido profundamente. Y finalmente, la Raven valiente, enfrentando desafíos con determinación y coraje, había demostrado la fuerza interior de la verdadera Raven. Izuku. No estoy dentro del espejo o en otra dimensión. La comprensión golpeó a Izuku con una intensidad abrumadora. Mientras observaba a las 3 facetas de Raven frente a él, conectó los puntos y se dio cuenta de que no solo representaban diferentes aspectos de la personalidad de la original, sino que también estaba en un lugar completamente inesperado. Izuku. Estoy en la mente de Raven. Y quiero que salgas.
Mientras las tres facetas desaparecían con la llegada de la Raven original, Izuku podía sentir el cambio en la energía del ambiente. La mirada enojada de Raven se posó directamente en él, y sus palabras eran afiladas y llenas de frustración. Raven, con enojo, el espejo es para meditar. Es un portal a mi mente, no un juguete. Izuku sintió una punzada de arrepentimiento y se sintió culpable por su falta de comprensión. Había entrado en la mente de Raven sin comprender completamente la importancia y el propósito de ese lugar. Sus intenciones habían sido bien intencionadas, pero ahora se daba cuenta de que había cruzado una línea y había invadido algo personal y sagrado para su amiga. Izuku, lo siento, en serio lo siento. Solo quería conocerte mejor y como nunca quieres hablar sobre ti con nadie creí que tal vez podía hacerlo viendo tu habitación. Que no sepa lo del diario, que no sepa lo del diario, que no sepa lo del diario, repitió muchas veces en su mente, queriendo que por nada supiera que las primeras páginas de su diario. El ambiente en la mente de Raven se volvió tenso cuando un fuerte temblor sacudió el lugar. Izuku sintió la vibración en el suelo y miró a Raven con preocupación. Izuku, ¿preocupado qué fue eso? Raven miró a su alrededor con una expresión grave, como si estuviera lidiando con recuerdos difíciles. Suspiró profundamente antes de responder a la pregunta de Izuku. Raven, con seriedad, esa noche, cuando perdí el control contra el Dr. Luz, algo se liberó en mí. Algo oscuro y malévolo. La atmósfera en la mente de Raven se volvió repentinamente oscura y cargada cuando una figura imponente emergió de la tormenta. La presencia emanaba una intensa sensación de rabia, ira y enojo. Izuku miró con asombro y una mezcla de preocupación mientras la figura se materializaba enfrente de ellos. Izuku, oscuro y malévolo, ¿qué quieres decir con eso? Raven, mi padre y yo no tenemos una buena relación. Se trataba de Trigon, una entidad temible y malévola cuya presencia parecía llenar todo el espacio con su aura oscura. La figura era imponente y amenazante, y su mirada estaba fija en Raven con una mezcla de desprecio y desdén. El rugido ensordecedor de Trigon llenó el espacio mientras disparaba rayos mortales de sus ojos, apuntando directamente hacia Izuku. El joven héroe apenas tuvo tiempo para reaccionar antes de que la magia de Raven se manifestara en un poderoso domo protector que lo rodeó, bloqueando los rayos letales. Los rayos impactaron contra el domo con fuerza, generando chispas y destellos de energía. Izuku miró con asombro y gratitud la protección que Raven le había brindado en ese momento de peligro inminente. La magia que rodeaba el domo parecía resistir el poder de los ataques de Trigon. Los ataques de Trigon continuaban impactando contra el domo protector de Raven, causando que las grietas comenzaran a formarse en la barrera mágica. La presión y la ferocidad de los ataques parecían ser abrumadoras, incluso para la magia de Raven. Raven miró con preocupación las grietas que se propagaban por el domo, mientras mantenía su concentración en sostener la protección. Sin embargo, su expresión cambió cuando se dirigió a Izuku con una seriedad intensa. Raven, sería, Izuku, escúchame. Debes irte de mi mente ahora mismo. Izuku miró a Raven con determinación, pero también con una expresión de negación firme en su rostro. Izuku, ¿también serio? ¿No voy a dejarte sola con eso, Raven? Estoy aquí para ayudarte, y no voy a retroceder ahora. Raven parecía frustrada por la respuesta de Izuku, sus ojos reflejando su preocupación y desesperación. Raven, preocupada no entiendes. Si pierdo esta batalla, podrías quedar atrapado en mi mente para siempre. Es peligroso y no quiero que enfrentes ese riesgo. Raven miró a Izuku con una mezcla de determinación y preocupación mientras lo empujaba hacia la puerta con su magia. Raven, fuera. Este es mi problema y no quiero que te metas. Sabía que debía mantenerlo a salvo y fuera de peligro mientras enfrentaba a Trigon. Izuku, sin embargo, activó el 25% de su One for All y resistió la fuerza del empuje, manteniéndose firme en su posición. Los músculos de Izuku se tensaron mientras se aferraba al suelo, resistiendo la fuerza de la magia de Raven. Sus ojos estaban fijos en ella, demostrando su determinación para quedarse a su lado y ayudar en la batalla. Raven se elevó en el aire, rodeando a Trigon con movimientos ágiles y rápidos. Lanzó varios ataques de energía, cada uno más poderoso que el anterior, hacia Trigon mientras esquivaba los mortales rayos que él disparaba. El rugido feroz de Trigon llenaba el espacio mientras intentaba golpear a Raven con su poderoso poder.
Trigon, por su parte, rugía con furia mientras intentaba alcanzar a Raven con sus rayos mortales. La lucha entre la oscuridad y la luz, entre el poder maligno de Trigon y la valentía de Raven, se reflejaba en el enfrentamiento entre los dos. Izuku observaba la batalla con asombro y respeto, impresionado por la habilidad de Raven para enfrentar a su propio padre con tanta valentía. Su determinación y coraje eran inspiradores, y él se mantuvo listo para intervenir en cualquier momento si fuera necesario. Raven vuelve a lanzar un ataque, pero esta vez Trigon contraataca chocando su rayo mortal contra el ataque de su hija. El choque de poderes entre Raven y Trigon generó una explosión de energía que llenó el espacio con destellos brillantes y vibraciones intensas. Los ataques de energía chocaron en medio del enfrentamiento, creando una lucha feroz entre la voluntad de Raven de resistir y el poder maligno de Trigon. Sin embargo, a pesar de su valiente resistencia, Raven finalmente perdió el enfrentamiento y descendió de su vuelo, desestabilizada por el impacto del choque. Antes de que pudiera caer en las garras de Trigon, Izuku actuó rápidamente, corriendo hacia ella con determinación. Izuku atrapó a Raven en sus brazos y corrió con determinación, alejándose rápidamente de la amenaza implacable que era Trigon. Los rugidos y los ataques de energía seguían resonando detrás de ellos, recordándoles la peligrosa persecución que estaban enfrentando. Raven miró a Izuku con una mezcla de gratitud y confusión, todavía asombrada por su intervención para protegerla. Sin embargo, la preocupación en sus ojos era evidente cuando finalmente le cuestionó, con una voz llena de preocupación. Raven, ¿por qué te estás metiendo en este problema? Esta es mi lucha, no la tuya. Izuku continuó corriendo mientras sostenía a Raven, mirándola con una expresión seria y decidida. Izuku, con firmeza, Raven, soy un héroe. Y el deber de un héroe es meterse en donde no lo llaman para proteger a otros, incluso si eso significa arriesgar mi vida en situaciones peligrosas. Raven pareció sorprendida por la respuesta de Izuku. Las palabras del sucesor de All Might la hicieron recordar la valentía y la determinación que había presenciado en sus compañeros, y también le recordaron a ella misma en sus momentos de lucha. Raven, algo conmovida, supongo que esa es una forma de verlo, Izuku. Izuku sonríe, a veces, el deseo de ayudar a alguien en apuros supera cualquier otra consideración. Y estoy aquí para apoyarte en esto. La intensidad de la situación seguía aumentando mientras Izuku continuaba corriendo con Raven en sus brazos. La amenaza de Trigon seguía siendo real. Raven, aún así, no tenemos el poder suficiente. No podemos ganar esto. Izuku, Raven, recuerdo que dentro de tu mente encontré diferentes aspectos de ti misma. La Raven alegre, la Raven asustada y la Raven valiente. ¿Podrían ser de ayuda para enfrentar a tu padre? Raven, mis personalidades son fuertes, pero enfrentarlo requiere de un poder en una escala completamente diferente. Izuku, ¿y qué tal juntas? Todas las Ravens junto a ti, supongo que podríamos tener una oportunidad de esa forma. Trigon golpea el suelo, generando un gran terremoto que esparce el polvo y el caos en el lugar. Izuku aprovecha esto para esconderse y dejar a Raven. Izuku, decidido, Raven, si decides intentarlo, estaré aquí para distraer a Trigon mientras unes tus poderes con los de las otras Ravens. Confío en que pueden lograrlo. Dicho eso, Izuku comenzó a correr a toda velocidad, dejando atrás una estela de rayos verdes que iluminaban su camino. Raven sonríe y agradece en sus adentros la ayuda de Izuku, pero luego vuelve a ponerse seria y prepara un conjuro. Mientras corría hacia Trigon, la energía del One for All lo rodeaba, impulsándolo aún más. Sus ojos reflejaban su resolución y su voluntad de enfrentar el peligro sin vacilación. Cada pensamiento estaba enfocado en su objetivo: distraer a Trigon el tiempo suficiente para que Raven pudiera unir sus poderes y enfrentar la amenaza con todas sus fuerzas. El mundo a su alrededor parecía desdibujarse mientras se concentraba en su objetivo. La velocidad y la determinación se unían en ese momento, mientras Izuku avanzaba hacia la confrontación con Trigon, dispuesto a poner todo en juego por el bien de Raven. Trigon emitió un rugido gutural que resonó en el aire, desatando una llamarada de energía oscura que se dirigía directamente hacia Izuku. El joven héroe activó el 25% de One for All, concentrando su energía en sus piernas y saltando hacia un lado justo a tiempo para evitar el impacto destructivo del ataque.
A medida que se movía, Izuku lanzó ráfagas de aire a Trigon, tratando de mantener su atención mientras buscaba oportunidades para evadir los ataques del demonio. Trigon desataba rayos oscuros y ondas de energía que cortaban el aire, obligando a Izuku a esquivar y saltar con agilidad mientras trataba de mantener la distancia. Izuku aprovechó su velocidad y agilidad para moverse rápidamente alrededor de Trigon, lanzando golpes de aire a medida que avanzaba. Sin embargo, cada ataque de Trigon era aterradoramente poderoso, y la tierra temblaba con cada impacto que hacía. En un momento, Trigon creó una esfera de oscuridad que lanzó hacia Izuku. El joven héroe activó el 30% de One for All, concentrando la energía en sus puños y golpeando la esfera con fuerza, dispersándola en pedazos antes de que pudiera alcanzarlo. El aire estaba cargado de tensión mientras la batalla entre Izuku y Trigon continuaba. Sin embargo, justo cuando la situación parecía más crítica para Izuku, una poderosa energía comenzó a resonar en el campo de batalla. Los ojos de todos se dirigieron hacia Raven, quien había invocado a sus otras personalidades para unirse en una sola entidad. Las diferentes Ravens, cada una representando una parte de su personalidad, convergieron en una única figura. La Raven gigante que se formó a partir de esa fusión emanaba una energía intensa y poderosa. Su túnica blanca ondeaba al viento, y sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. La presencia de la Raven gigante parecía llenar el espacio, desafiando la malévola figura de Trigon. El demonio miró con sorpresa a la figura que se alzaba ante él, pareciendo comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La Raven gigante blanca desató un poderoso ataque mágico que brilló con una luz deslumbrante. La energía del ataque se estrelló contra Trigon, envolviéndolo en una explosión luminosa que iluminó todo el paisaje oscuro. Cuando la explosión se desvaneció y la luz se calmó, lo que quedó fue la figura derrotada de Trigon, su presencia malévola ya no tan intimidante. A su lado, de pie con dignidad y determinación, estaba Raven. Su túnica blanca ondeaba al viento, y su expresión reflejaba una mezcla de agotamiento y victoria. Sin embargo, algo cambió en ese momento. La figura de Trigon comenzó a transformarse, desvaneciéndose hasta revelar una figura diferente en su lugar. Era una figura de tonos rojos oscuros, emanando una aura de ira y oscuridad. La figura roja se alzó, su mirada fija en Raven. La verdadera Raven miró con asombro y sorpresa a la figura roja. Finalmente, comprendió la verdad detrás de esta presencia. La figura roja no era otro que una manifestación de su propia ira y su vínculo con su padre. Era la parte de sí misma que había estado luchando por mantener a raya, la parte que representaba sus emociones más oscuras y dolorosas. Sin embargo, en lugar de atacar, la figura roja se acercó lentamente a Raven. Con cada paso que daba, su forma comenzó a desvanecerse, mezclándose con la figura blanca de Raven. La figura roja se fusionó con la blanca, y a medida que lo hizo, la energía oscura y la ira se disiparon. Con un último destello de luz, la figura roja se fusionó una vez más con la figura blanca de Raven. La energía oscura y la ira se desvanecieron por completo, dejando solo a la verdadera Raven en su forma habitual. Raven había logrado reconciliarse con todas las partes de sí misma, incluso con las emociones más oscuras y dolorosas que había estado luchando por contener. La batalla interna que había estado librando había llegado a su fin, y había encontrado el equilibrio y la armonía que tanto anhelaba. Izuku observó a Raven con admiración y respeto, maravillándose ante su valentía y su capacidad para enfrentar su propio pasado y sus propias emociones. Habían pasado por una intensa experiencia juntos, y en ese momento, habían demostrado la fuerza que se encontraba en la unión y la determinación. Con el final de la intensa batalla y la resolución interna de Raven, la energía y el agotamiento finalmente la alcanzaron. La joven heroína cayó hacia atrás, su cuerpo tembloroso y su respiración agitada. Su túnica blanca se transformó de nuevo en su distintivo color azul oscuro, y sus ojos se cerraron con pesadez. Justo cuando Raven estaba a punto de tocar el suelo, Izuku actuó con rapidez y agilidad. Corrió hacia ella y la atrapó en sus brazos antes de que tocara el suelo, sosteniéndola con cuidado pero con determinación. Cuando Raven finalmente abrió los ojos y se incorporó, la joven heroína se levantó, mirando alrededor mientras se daba cuenta de que la batalla había llegado a su fin y que todo estaba en calma. Un suspiro de alivio escapó de sus labios mientras procesaba lo que habían logrado juntos. Raven miró a Izuku con una mezcla de gratitud y respeto en sus ojos.
Había sido testigo de su valentía y determinación en el mundo de los espejos, y sabía que sin su ayuda, la situación podría haber sido muy diferente. Se tomó un momento para recoger sus pensamientos antes de dirigirse a él. Raven, gracias, Deku. Izuku, entonces, ¿me perdonas también por leer algunas páginas de tu diario? Izuku miró a Raven con cierto miedo, consciente de que había cruzado una línea al leer su diario. Se preparó para la reacción de Raven, sabiendo que su enojo era justificado. La mirada enojada de Raven y sus puños apretados indicaban que quizás estaba a punto de enfrentar las consecuencias de su elección. Sin embargo, la sorpresa llenó a Izuku cuando vio cómo el enojo de Raven parecía calmarse gradualmente. La tensión en la habitación disminuyó y Raven, en lugar de explotar en ira, pareció tomar un momento para recoger sus pensamientos. Raven, está bien, te perdono. La aceptación de las disculpas de Izuku fue un alivio para ambos. Raven se volvió hacia un portal que abrió detrás de ella y lo miró a él. Raven, ven, prefiero tenerte lejos de mi cabeza. Izuku ríe un poco y la sigue hasta pasar por el portal. El portal los llevó de regreso a la entrada de la habitación de Raven. Izuku miró a su alrededor, tomando un momento para orientarse. La atmósfera tranquila y serena de la habitación contrastaba con las emociones intensas que habían experimentado en el mundo del espejo. Raven, buenas noches. Izuku, adiós. Con una última sonrisa, Raven entró en su habitación y cerró la puerta detrás de ella. Izuku se quedó solo en el pasillo, sintiendo una sensación de satisfacción por haber ayudado a su compañera de equipo y haber compartido un momento especial de conexión con ella. Con un suspiro tranquilo, Izuku se dirigió a su propia habitación, dejando atrás un día lleno de aventuras y emociones intensas. Al día siguiente, con los rayos del sol iluminando la torre de los jóvenes titanes, la atmósfera estaba llena de risas y alegría. Después de las intensas experiencias de los días anteriores, todos los titanes habían encontrado un momento de relajación y camaradería al compartir cupcakes de colores vibrantes. La mesa estaba adornada con los cupcakes, cada uno reflejando una parte de la personalidad de los héroes jóvenes. Izuku observó a sus amigos con una sonrisa, sintiendo la calidez de la amistad que los unía. Robin, Starfire, Chico Bestia y Cyborg intercambiaban chistes y risas, compartiendo anécdotas mientras saboreaban los deliciosos cupcakes preparados por Izuku. Sin embargo, el momento más significativo llegó cuando Raven encontró el cupcake rosa en su lugar. El gesto de Izuku había sido más que un simple detalle. Había sido una muestra de su atención y cuidado. La sorpresa en el rostro de Raven se transformó en una sonrisa sincera, y sus ojos se encontraron con los de Izuku en un instante de comprensión y gratitud. Izuku, creí que odiabas el rosa, dijo con un poco de sarcasmo Raven. Supongo que ahora es mi favorito. Fin del capítulo.